Tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Esta frase o refrán es un modismo en el idioma español que se utiliza para transmitir la idea de que la insistencia excesiva o la repetición constante de una acción pueden llevar a consecuencias negativas o a un desgaste. Esta frase enfatiza la importancia de la moderación y la prudencia en la toma de decisiones y en la perseverancia. El origen de esta expresión no está documentado de manera precisa, pero es parte de la sabiduría popular que se ha transmitido a lo largo de generaciones. La imagen del cántaro que se rompe después de repetidas visitas al agua sugiere que la persistencia excesiva puede llevar a resultados no deseados. Estos pasajes de Jeremías que expondré en el día de hoy tienen mucho de esto. Dios se la pasó hasta aquí dando advertencias de lo que vendría al pueblo, pero nunca se arrepintió de la infidelidad contra Dios. Jerusalén fue advertida a través del profeta desde el inicio de su ministerio, cuando fue llamado por Dios, cuando Josías era el rey. Sin embargo, Jerusalén prefirió imitar a su hermana Israel y aún peor que ellos, y recibió por lo que tanto había hecho méritos. Jerusalén estaba a punto de recibir cosas que ya se había ganado de sobra. Si hay algo en estos pasajes, es el mérito que Jerusalén tenía de ganarse lo que se merecía. Esto no es más que la crónica de las sentencias anunciadas, como llamé este sermón, que Dios había hecho al pueblo y que eran absolutamente claras, precisas y meritorias por la actitud de cada uno de los actores hacia Dios mismo. Por eso mi tesis para ustedes en esta mañana es: las sentencias del Señor se cumplirán absolutamente porque son justas. Las sentencias del Señor se cumplirán absolutamente porque son justas. Y en medio de la pluralidad de juicios que Dios está dando al pueblo de Jerusalén, se puede notar que hay sentencias que condenan a algunos y otras que absuelven a otros. Y estas dos partes son los dos puntos del sermón. Dice el texto que esto ocurrió al fin, dice el profeta. Ocurrió al fin en el año 9 de Sedequías, quien era el rey de Judá del momento. Pero el texto también nos dice a través de quién el Señor dicta la sentencia de los juicios dados a los actores del pueblo, a Nabucodonosor, quien es rey de Babilonia en la época. Este rey fue a sitiar a Jerusalén con todo lo que tenía. Sitiar quiere decir que él llegó y lo que hizo fue como pararse a la redonda de todo el pueblo. Él llegó, fue a sitiar, ¿verdad? Esta sitiada duró algunos meses. De hecho, si vemos el texto, allí el ejército babilónico esperando pacientemente para aprovechar la oportunidad hasta que al fin se dio. En el mes 4 del año siguiente, es decir, que duró meses esperando allí sitiado, en el mes 4 del año siguiente, al que comenzó el asedio desde afuera, dice la Escritura que se abrió una brecha en el muro de la ciudad y allí comenzó el fin. Allí comenzó el fin, el inicio del fin. Otro nombre de sermón, el inicio del fin. A mí me pone a pensar estas estrategias militares. Nosotros estamos en una época en donde ya este tipo de estrategias poco y nada se utilizan. Hacen planes desde afuera y todo lo demás, de repente llegan los bombardeos desde arriba y después penetran por debajo. Eso es lo que normalmente vemos hoy, por lo menos en Hollywood, que son las películas que vemos. Porque yo nunca he estado metido en una guerra. Bendito sea el Señor. ¿Verdad? Pero las estrategias militares de antes
Estos hombres eran tan perversos que sabes qué era lo que hacían, y lo sé porque en el profeta Isaías, cuando Asiria está atacando a Israel, hacen unas estrategias en donde en el asedio lo que empiezan es como a limitar que el agua penetre al pueblo para que empiece a sentir sed. Obviamente me imagino que los cántaros allá adentro, las fuentes estaban llenas de agua todavía y duró, pero aquí en el asedio Babilonia lo que hace es empezar a limitar para que ellos sientan la necesidad de hacer algo y salir a buscar algo, agua o alimento. Dice Jeremías que los oficiales del rey de Babilonia entraron y se sentaron en la puerta central para comenzar entonces el dominio sobre la ciudad cuando se abrió una brecha. Esa fue la oportunidad y chao, pescado. Otro título de sermón. El juez, Dios, resolvió las diferentes sentencias sobre cada actor que tuvo que ver en estas acciones, y Nabucodonosor y su ejército solo eran las causas secundarias que Dios usaba para ejecutar la sentencia. Hermanos, y cuando leímos el título del sermón, Crónica de las Sentencias, ¿verdad? Quiero opinar algo legalmente. El hecho que yo diga sentencia no necesariamente es malo. Sentencia es un dictado que da el juez en donde condena o absuelve, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo todos los abogados aquí? Y en medio de estas sentencias podemos ver a los dos condenados y a los absueltos, y es lo que nos lleva al primer encabezado, la sentencia condenatoria. Y si nos damos cuenta de lo que nos dice el texto, hay tres personajes o actores o instrumentos o cosas que el Señor sentencia de manera condenatoria. El primero de ellos es sobre el rey, el segundo de ellos es los hombres de guerra, y el tercero de ellos son los nobles. Noten lo que dice el texto del versículo 4 al 7. Cuando los vieron, ¿quiénes los vieron? Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra, ¿a quiénes vieron? A los de Babilonia que se habían metido por la brecha, ¿verdad? Mira lo que dice el texto. Huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del jardín del rey, por la puerta entre los dos muros, y se fueron por el camino del Arabá. Pero el ejército de los caldeos, que es el mismo babilónico, los persiguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó. Lo apresaron y lo llevaron a Ribla en la tierra de Hamat, donde Nabucodonosor, rey de Babilonia, dictó sentencia contra él. Entonces el rey de Babilonia degolló a los hijos de Sedequías ante sus ojos en Ribla. También el rey de Babilonia degolló a todos los nobles de Judá. Después le sacó los ojos a Sedequías y lo ató con grillos de bronce para llevarlo a Babilonia. Dios había puesto a Sedequías entre la espada y la pared anteriormente, anunciándole su juicio, y le dijo en aquel momento, si lo recuerdan, si peleas mueres, si te entregas vives. O sea que Sedequías estaba entre la espada y la pared. Si peleo, muero, y si me entrego vivo, pero esclavizado. Más vale vivo que muerto, dicen por ahí, ¿no? Sin embargo, Sedequías, a quien es el primero que se dirigen los enemigos, no decidió pelear ni entregarse. Siempre el orgullo de un rey. Sedequías no escuchó la voz de Dios. Sedequías tenía su propia estrategia, y hasta en el momento de ejecutarle la sentencia que Dios ya había decretado, trató de cambiar las cosas, y por eso sus esfuerzos eran escaparse con sus hombres de guerra. Ni peleó ni se entregó. Sedequías quería escapar. Estos detalles que nos deja el texto, que no son menores, es que eran el rey y los hombres de guerra de Jerusalén escapando. El rey de Jerusalén y sus hombres de guerra estaban escapando. Esto nos tiene que hablar del tremendo poder del rey de Babilonia, que hasta los hombres de guerra de otros lugares tratan de huir.
Pero nos dice la Escritura que su intento de huida fue en vano, ya que el ejército caldeo los alcanzó y capturaron a estos hombres. Sin embargo, el relato se enfrasca en Sedequías, el cual nos dice que lo capturaron en Jericó y lo llevaron a Ribla, donde Nabucodonosor dictó su sentencia contra él. Y fue una sentencia que lo condenó a las cadenas, a estar preso. Mas, sin embargo, antes de que lo encadenara, sus hijos fueron degollados ante sus ojos. No me quiero imaginar, hermanos, el sufrimiento de Sedequías al ver morir de tal manera a sus hijos en manos del rey de Babilonia. No me quiero imaginar el sufrimiento de ese hombre. Debió ser una experiencia brutal a tal punto de no poder olvidarla nunca. Porque sumado a eso también degüellan delante de él a los nobles del pueblo, a las personas de alto rango social que tenían gran importancia y poder en Jerusalén. Y técnicamente, hermanos, amigos, visita que estás aquí, esta masacre fue lo último que Sedequías vio, porque después de todo esto le sacan los ojos, para que no se le olvide. Porque nuestros ojos, obviamente sobre todo los míos, se admiran mucho de la creación y de muchas cosas que tenemos la oportunidad de ver, que nos puede hacer olvidar de muchas cosas que vimos mal. De hecho, cuando nosotros vemos cosas malas, nosotros deseamos ver cosas buenas para que en nuestra mente y en nuestro corazón estas cosas hagan como un clic y olvidar eso malo en nuestras mentes. Pero este rey de Babilonia, perverso, el más temido de la época, degüella a sus hijos, degüella a sus hombres, los nobles, y después le saca los ojos para que sepa que eso fue lo último que él vio. No tenía más nada que ver. El Señor ejecutó la sentencia condenatoria sobre Sedequías, los hombres de guerras, los hijos de Sedequías y sobre los nobles del pueblo de Judá. Pero la sentencia condenatoria no se quedaba solo allí. Faltaban otras cosas al respecto. Noten lo que dice el versículo 8. Los caldeos, es decir, los de Babilonia, prendieron fuego al palacio del rey y a las casas del pueblo y derribaron los muros de Jerusalén. Si ya no habría rey, entonces tampoco era necesaria su casa. Por eso el ejército babilónico incendió el palacio donde el rey vivía como parte de la sentencia que Dios había promulgado sobre este pueblo de Jerusalén. También fueron incendiadas las casas del pueblo y derribados los muros que protegían la ciudad. Por eso es que más adelante, cuando leemos Nehemías, nos damos cuenta que este hombre lidera la reconstrucción de las murallas para que el pueblo pudiera ser lo que era, para que el pueblo pudiera ser otra vez protegido. El hecho de derribar las murallas de un pueblo es automáticamente promulgarla como un lugar que no brinda protección alguna, que ya está asediado y que ya está en manos de otro pueblo más poderoso que él. Pero así de fuerte fue la sentencia ejecutoria de condenación, aún la infraestructura quedó destruida y totalmente desprotegida la ciudad de Jerusalén. Pero ya habiendo destruido las casas del pueblo, ¿qué más podía faltar? Se llevan al rey, se llevan su ejército, nos quedamos sin ejército. Hermanos, píntese esta imagen aquí. Si aquí viniera alguien, un país ajeno, y viniera y esclavizara a todos los de la fuerza pública nuestra de Colombia, llámese policía, llámese infantería, llámese base, llámese como se quiera llamar, y nos quitan todas las armas, quedamos absolutamente desprotegidos y a merced del enemigo. Tú puedes tener una pistolita y tal, eso no va a hacer ningún daño. Eso no va a hacer nada frente a una potencia mundial. Puede que termines con 1 o 2, pero vas a caer. Ya nos quitaron las fuerzas. Entonces,
Noten el pueblo de Jerusalén en estos momentos. Se llevan al rey, se llevan a los hombres de guerra, se llevan a los que tienen dinero. Destruyen el palacio del rey, signo de la derrota del rey, y tras de eso destruyen mi casa. ¿Qué falta entonces? Llévenme, llévenme. Y eso es lo que pasa. Noten lo que dice el versículo 9. En cuanto al resto del pueblo que quedaba en la ciudad, a los desertores que se habían pasado a él y a los demás del pueblo que quedaban, Nabuzaradán, capitán de la guardia, los llevó cautivos a Babilonia. El resto del pueblo fue llevado cautivo a Babilonia, y ahora estas gentes se tenían que despedir de su tierra por causa de su propia desobediencia. La condena era justa. Estaban advertidos por muchos años. Vieron lo que pasó con sus padres en Egipto y no aprendieron. Vieron lo que pasó con su hermana Israel y no aprendieron. No tenían excusa para hacer lo que hacían, más bien tenían pruebas de que Dios es justo y no pasa por alto el pecado de los hombres. Así que solo Jeremías hasta aquí se la pasó diciéndoles lo mismo una y otra vez. Se los dijo en varias oportunidades, se los ilustró de varias maneras, pero el corazón endurecido del pueblo no atendió las profecías de Dios a través de Jeremías. Un pueblo que había asesinado la verdad y que solo vivían mentiras escuchando a profetas no enviados por Dios, pero que sí les decían lo que ellos querían escuchar. Pero hermanos, en medio de las sentencias condenatorias dictadas y ejecutadas a estos actores que se habían pasado haciendo el mal, podemos ver también la amorosa misericordia de Dios a través de sentencias que absolvían a otros actores por providencias divinas. Y es esto lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado, la sentencia absolutoria. Noten lo que dice el versículo 10 y los primeros que son absueltos. Pero a algunos de los más pobres del pueblo que no tenían nada, Nabuzaradán, capitán de la guardia, es increíble que Jeremías, ya nosotros sabemos quién era Nabuzaradán, ¿verdad? Pero él sigue insistiendo que él es capitán de la guardia, el hombre de confianza de Nabucodonosor, es su mano derecha, los dejó en la tierra de Judá y en aquel día les dio viñas y campos. En medio de todo, miren lo que hace el impío, miren lo que hace un impío. Dependiendo desde qué óptica analicemos este texto, así lo interpretaremos. Tal vez unos digan que Dios le dio a los más pobres herencia terrenal, dado que a los nobles se los llevaron cautivos y le entregaron las viñas y los campos que eran de ellos a los que eran más pobres. ¡Wow! ¡Qué Dios misericordioso! ¿Verdad? Pero por otro lado, otros pueden pensar que dejarle estas viñas y campos a los más pobres era una confirmación de las ruinas porque eran tan pobres que no tenían cómo mantener estas propiedades. Sin embargo, lo que ambos pueden coincidir es que no se fueron cautivos y Dios los liberó de eso, por lo menos por lo pronto. Ahí está la misericordia de Dios. Más allá si tú piensas que eso fue bueno o fue malo, si a los pobres les convenía más irse porque allá no iban a pasar hambre, pero acá eran los más pobres, le entregaron viña, pero no tenían cómo cultivar porque necesitaban capitales para poder cultivar y no tenían inversionistas a su lado porque todos los habían degollado, ¿verdad? Términos financieros. ¿Qué era mejor entonces? Me entregas tremenda hectárea y no tengo ni una yuca para poner. O me llevas allá contigo y me alimentas y yo te trabajo. Míralo como quieras, hermano. Pero no pierdas de vista que por lo menos los dejó vivos. Y ya eso es misericordia. Ahí los absolvió. Los absolvió. Estos hombres y mujeres con estas precarias condiciones económicas fueron cuidados por Dios. Al no tener dinero para invertir en estos viñedos y campos, contaban con el Dios Todopoderoso que cuidaba de ellos. La sentencia es absolver a los más pobres y estos se quedaron en Jerusalén. Yo estoy seguro
que entre el pueblo que se fue y los más pobres, aquellos que se fueron querían quedarse. Nadie quiere ser esclavo. Nadie quiere ser esclavo. ¿Tú quieres ser esclavo? ¿No? Pero también hay otra sentencia absolutoria que a veces perdemos de vista, al profeta. Y noten lo que dice los versículos 11 al 14. Y después vamos a ver lo que dice el 40 del 1 al 6. Dice, y Nabucodonosor, rey de Babilonia, dio órdenes a Nabuzaradán, el jefe, mandó a su capitán, y otra vez dice, capitán de la guardia, respecto a Jeremías, diciéndole, tómalo y vela por él, y no le hagas daño alguno, sino que harás con él conforme a lo que él mismo te diga. Entonces dio órdenes Nabuzaradán, capitán de la guardia, junto con Nebuzasbán, el Rabsaris, y Nergal-Sarecer, el Racmac, y todos los oficiales principales del rey de Babilonia, y enviaron a sacar a Jeremías del patio de la guardia, y lo pusieron al cuidado de Gedalías, hijo de Aicán, hijo de Safán, para que lo llevara a casa, y Jeremías se quedó en medio del pueblo. Entonces el rey de Babilonia dio órdenes específicas a su capitán de guardia acerca de Jeremías exclusivamente. Tómalo, vela por él, no le hagas daño alguno y harás lo que él te diga que hagas a su propia vida. Dice un dicho popular que cuando Dios manda, hasta el diablo hace caso. El capitán de la guardia, más temida por el mundo conocido, ahora estaba a merced de hacer lo que el profeta quería hacer con su propia vida. ¿Sí notaron eso? Y hasta aquí yo he mencionado a capitán de la guardia creo que 4 veces. Capitán de la guardia, capitán de la guardia, capitán de la guardia. Mejor dicho, si en ese momento hubiese muerto Nabucodonosor, este hombre era el líder, el capitán de la guardia. Y ahora estaba a merced del pobre profeta, de lo que él quisiera hacer con su vida. Si Jeremías se quería ir al otro lado del mundo, lo podía hacer, porque así Nabucodonosor se lo ordenó a Nabuzaradán. Si Jeremías se quería quedar en el mismo lugar donde lo fueron a sacar, estaba en el patio de la guardia preso, también lo podía hacer. Lo único que hizo este capitán de la guardia fue entregárselo al cuidado de Gedalías. Pero en el capítulo siguiente, en sus primeros 6 versículos, que son el 40, nos da mayor detalle de esta absolución al profeta. Noten lo que dice el texto, la palabra que vino a Jeremías de parte del Señor después que Nabuzaradán, capitán de la guardia, lo había dejado libre en Ramá, cuando lo había tomado estando él encadenado entre todos los desterrados de Jerusalén y Judá que iban a ser deportados a Babilonia. Tomó pues el capitán de la guardia a Jeremías y le dijo, el Señor tu Dios, qué cosa hermosa, hermanos, el Señor tu Dios decretó esta calamidad contra este lugar y el Señor la ha traído y hecho tal como había dicho, porque ustedes pecaron contra el Señor y no escucharon su voz, por tanto les ha sucedido esto. Este capitán resultó ser un teólogo. Pero ahora, dice él, hoy te libro de las cadenas que están en tus manos. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, no te preocupes. Perdón, si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven y yo te cuidaré. Pero si te parece mal venir conmigo a Babilonia, no te preocupes. Mira, toda la tierra está delante de ti. Esta frase, ¿sabe a quién más acordar? A Abraham con Lot. No sé por qué cada vez que la leo, Abraham y Lot. Mira, toda la tierra está delante de ti. Ve a donde mejor y más conveniente te parezca ir. Como Jeremías aún no se volvía, le dijo, vuelva a Gedalías, hijo de Aicán, hijo de Safán, a quien el rey de Babilonia ha puesto para gobernar sobre las ciudades de Judá, y quédate con él en medio del pueblo. Y si no, ve a donde te parezca más conveniente ir. Entonces el capitán de la guardia le dio una ración de alimentos, por si acaso, y un regalo, y lo dejó ir. Jeremías fue entonces a Gedalías, hijo de Aicán, en Mizpa, y se quedó con él en medio del pueblo que había quedado en la tierra. Wow, hermanos, de verdad.
vino palabra de Dios a Jeremías en el momento de haber quedado libre. Sin embargo, ya el profeta estaba siendo enviado al cautiverio. Ya él iba a ser enviado al cautiverio, dice el texto. Ya estaba en el registro de deportación. Y luego de la orden de Nabucodonosor al capitán de la guardia de Babilonia fue liberado. Pero lo increíble de este suceso es que un incrédulo como Nabuzaradán habló teológicamente a Jeremías. Tu Dios decretó esta calamidad contra este lugar y lo hizo tal cual lo había decretado. ¡Wow! Él le dio una clase del decreto de Dios. Fíjense que esas clases de teología sistemática no se daban desde ahora, ni en los seminarios. Fíjense que hasta un impío estaba dando una clase del decreto de Dios. Y no solo esto, sino que también dio una clase de amartiología. Este capitán de la guardia no estaba hablando de su jefe Nabucodonosor, sino del Dios de Jeremías. Es decir, que de alguna manera este hombre ya había escuchado lo que Dios decía a través del profeta y ahora estaba reconociendo que no eran sus fuerzas o su ejército, sino el Dios de Jeremías quien estaba haciendo todo lo que les estaba pasando a ellos en Jerusalén. De verdad que cuando el Señor manda, hasta el diablo obedece. Porque no solo le da la clase de teología a Jeremías, como se lo dije, sino que dice la razón de esto y empieza la clase de amartiología. La amartiología es la que estudia el pecado del hombre. Ustedes pecaron contra el Señor, no obedecieron su voz y por eso les está pasando lo que les está pasando. Así que es tremendo cómo el mundo está pendiente de lo que le pasa al pueblo de Dios, hermanos. Es una muestra más de no dar papaya al mundo a que hablen mal del Señor por causa de nuestra desobediencia. Y luego que le termina la clase de doctrina de Dios y del pecado a Jeremías, entonces es cuando lo absuelve. Ve a donde quieras, Jeremías. Si quieres ir conmigo, yo te cuido. Si no quieres ir conmigo, también te puedes ir. Tienes todo esto por delante de tus ojos, así que tú puedes estar donde quieras estar. Es decir, Jeremías podría tener incluso la libertad de decirle, no quiero irme contigo. Y no lo podía tocar. ¿Sí ven? Pero al ver que Jeremías no le dice nada, tú te imaginas el asombro de este profeta. Y yo me imagino a este profeta pensando en el cuidado de Dios. Wow, Señor, ¿tú cómo haces esto? Ya yo estaba encadenado, ya me iba, ya estaba para la deportación, ya estaba en lista, iba llegando a Nabucodonosor. Y el mismo Nabucodonosor manda a decir, cuídalo. Y que él toma la decisión, si se quiere venir para acá, chévere, lo tratamos bien. Si se quiere quedar allá, que se quede. Si no, abre las puertas y que se vaya para donde quiera. Hermanos, solamente el cuidado protector de Dios puede hacer algo así con nosotros. Eso no fue que Nabucodonosor tuvo un momento de paz. Y por eso entonces dijo, no nos metamos con el profeta, porque vaya a saber uno qué le pase. Como muchos en la práctica, en el mundo contemporáneo hoy hacen. A ustedes como creyentes no se les acerca un incrédulo y le dicen, ora, porque el Señor te escucha. O hay otros creyentes que le dicen a otros creyentes, ora tú, que a ti te escucha más. ¿Cómo es eso? Entonces Nabucodonosor no estaba en este lapsus de paz mental que quería, no. Cuando Dios manda, hasta el diablo hace caso, hermanos. ¿Sí me entiende? Y Nabucodonosor está humanizando al diablo aquí. Es lo peor de lo peor en la época. Le da ración de comida además y un regalo. Y no me pregunten cuál era el regalo porque el texto no lo dice. Se lo preguntan a Jeremías en el cielo si quieren. Pero yo quedé con la inquietud, ¿cuál era ese regalo? Y Jeremías se va con el nuevo gobernador del pueblo de Judá y con el pueblo remanente que quedaron allí por disposición divina. Pero finalmente el Señor también absuelve a uno más que entró ahí otra vez como en el acto. Un hombre llamado Ebed-Melech. Noten lo que dice, ¿se acuerdan de Ebed-Melech? ¿Sí ven? Las obras buenas también sirven, hermano. Versículo 15.
La palabra del Señor, del capítulo 39 otra vez, la palabra del Señor había venido a Jeremías mientras estaba detenido en el patio de la guardia, diciéndole: ve y dile al etíope Ebed-Melech, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: ciertamente traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien, y se cumplirán delante de ti en aquel día. Pero yo te libraré en aquel día, declara el Señor, y no serás entregado en manos de los hombres que temes, porque ciertamente te libraré y no caerás a espada. Antes bien, tendrás tu vida por botín, porque confiaste en mí, declara el Señor. Yo creo, y siempre hemos dicho que Jeremías no está escrito de manera cronológica, ¿verdad? Y yo creo que este mensaje le fue entregado inmediatamente después de haber mostrado aquella bondad a Jeremías. Pero se menciona aquí, después de la toma de la ciudad, para mostrar que al igual que Dios fue bondadoso con Jeremías en aquel momento, también lo fue con Ebed-Melech por causa de él. Y fue una señal de favor especial para ambos. Y así debían considerarlo, que no estuvieron involucrados en ninguna de las calamidades comunes a los demás. Se le ordena a Jeremías decirle algunas cositas que son importantes. En primer lugar, que Dios ciertamente traería sobre Jerusalén la ruina con la que había amenazado durante mucho tiempo y a menudo, y que además, para su satisfacción por haber sido bondadoso con Jeremías, vería abundantes pruebas de que era un verdadero profeta. Es decir, Ebed-Melech, o el etíope, iba a ser testigo de lo que Jeremías venía diciendo todo el tiempo iba a pasar. Ese es el propósito de Dios. En segundo lugar, que Dios tomó en consideración el temor que tenía a los juicios venideros. Es decir, el etíope tenía temor de algo y de alguien, porque él lo dice. Aunque era valientemente audaz en el servicio de Dios, sin embargo, temía la vara de Dios. Los enemigos eran aquellos a quienes él temía, dice el versículo 17. En tercer lugar, que será librado de participar en la calamidad general, porque te libraré, ciertamente te libraré, dice el versículo 18. Él había sido fundamental en la liberación del profeta de Dios del calabozo, ¿lo recuerdan? Eso lo predicó Rodolfo hace 2 semanas, ¿verdad? Y ahora Dios le promete librarlo. Tú has salvado la vida de Jeremías, por tanto, tu vida te será por botín. El botín del etíope era su propia vida. Y en cuarto lugar, la razón que se da por este favor distintivo que Dios tiene guardado para él, dice la Escritura: porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Dios, cuando recompensa los servicios de los hombres, pone su mirada en el principio que guía esos servicios y premia según esos principios. Y no hay otro principio de obediencia que sea más aceptable a Dios ni que tenga mayor influencia en nosotros que una confianza motivada por la fe en Dios. Muchas veces, hermanos, hermanas y visitas que están aquí, hay circunstancias en la vida que definitivamente no tienes cómo solucionarlo. No vas a tener los instrumentos para solucionarlo. No está en ti incluso la solución. Pero de alguna manera misteriosa, nosotros creemos, o debes creer profundamente, en el único que te puede solucionar eso. Ebed-Melech estaba en una situación en donde él venía de Etiopía, por allá de África, y estaba por allí, estaba escapando quién sabe de qué, y ahora se encuentra que el poderoso, el más poderoso de todos, iba a asediar el lugar donde él estaba. Sin embargo, él decidió creer de que Dios lo libraría. Y el Señor lo recompensó. Así que este hombre, al igual que Jeremías y los más pobres del pueblo, fue absuelto en la sentencia divina y no pagó ni con su vida ni con esclavitud, sino que el Señor, por puro amor y gracia, provee para los obedientes del antiguo pacto bendiciones por su obediencia, pero también expresa su amor infinito cuando cuida de los más vulnerables. Este es nuestro Dios, que bendice en medio de sus juicios y condena en medio de los que bendice. Aproximadamente 100 años antes de que esto ocurriera, hubo también una sentencia que tendría que ejecutarse algún día. Hermano, hermana y visita que estás aquí, cada vez que leo esta sentencia, aún sigo pensando en lo extraordinaria
que es, pero a su vez parece como un sueño para los que nos beneficiamos de ella. 100 años antes, la hermana de Jerusalén, es decir, Israel, estaba siendo asediada, cautiva por el pueblo de Asiria. Y en medio de ese cautiverio, en medio de esas amenazas, en medio de las profecías, hubo una sentencia que el Señor dictaminó 100 años antes de este espacio en donde está Nabucodonosor con el pueblo de Jerusalén. Y yo siempre que leo esto, de verdad, si yo al leer esto no quebranta tu corazón, no hay más nada que lo pueda quebrantar. Y miren lo que el Señor, el Dios Todopoderoso, sentenció sobre alguien. Pero quiso el Señor quebrantarlo, Isaías 53. Quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Hermanos, hermanas, visitas, en la mente de Dios a través del profeta Isaías estaba dictando sentencia condenatoria para su Hijo Jesús. Esa sentencia, al igual que todas en la Escritura, se llevó a cabo en el Señor, porque el Señor no cambia. Él lo prometió y Él lo cumple. 700 años después de que Isaías profetizara esto, ocurrió la encarnación y los evangelios nos enseñan la obra de Jesús. Por puro amor y misericordia se humilló, se despojó de sí mismo, dice la Escritura, no estimando el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Se encarnó para ir a una cruz a morir en lugar de los que coloquen toda su esperanza en Él. Fue una sentencia anunciada y 700 años después fue ejecutada en la persona de Jesús. Dios muriendo para vencer la muerte, y en su muerte la muerte murió. Ya la muerte no tiene poder para los que estamos en Cristo. Ya, hermano, el acta de los decretos que nos era contraria fue clavada en la cruz, y ahora nosotros, los creyentes, los que estamos en Cristo, se nos ha dictado la sentencia de absolución. Nosotros somos libres. Ya nuestro caso fue juzgado y fuimos librados de la condenación. Y esta sentencia, ¿saben qué es lo mejor de esta sentencia? Que ya no se puede cambiar. Ya no se puede cambiar. Hay normas legales en el mundo en donde dicen que una causa no se puede juzgar dos veces. De la misma manera, amados hermanos, tu causa ya no será más juzgada. Tu destino eterno ya está definido. Y no hay nada ni nadie que pueda cambiar esa sentencia que fue decretada por el juez del universo. Y no solo eso, sino que esa sentencia de absolución que fue decretada en los cielos, así como las sentencias aquí las firma un juez, fue firmada con sangre perfecta, con la sangre del Cordero que fue inmolado, que fue crucificado en virtud de aquellos que hemos creído en Cristo y que estábamos muertos. Y esta sentencia de absolución ya nos libró del poder del pecado, pues ya no tiene control de aquellos que hemos sido salvados, y nos libertará absolutamente de la presencia del pecado cuando estemos con el juez en la eternidad. Así que, hermanos, el pecado que mora en ti, debes atacarlo con las verdades del Evangelio, porque el Evangelio, dice la Escritura, es poder de Dios para salvación. Es decir, el mismo Evangelio que te ha salvado es el mismo Evangelio que te santifica todos los días de tu vida. No te deleites en tu pecado. Hermanos, no te deleites en tu pecado. Créele al Señor. Créele a Él.
Y ese es el evangelio con el que nos encontraremos algún día a rostro descubierto y podemos verle cara a cara. No hay un día que el cristiano debe desear más que aquel en el que se encontrará con su amante Redentor, con su bello Salvador, con su suficiente Señor, que ha absuelto nuestras almas de la condenación eterna. Así que, hermano, si tú estás batallando contra el pecado, el evangelio es suficiente. Hermano, hermana, visita que estás aquí. Yo no tengo en mi mente la razón del por qué tú estás aquí hoy. Porque tú has podido estar en otro lugar. El Señor ha podido decretar que tú estuvieras en otro lugar, ¿verdad? O tal vez ya estuvieras con Él. Pero el Señor te quiere aquí. Y el Señor te quiere aquí para que tú seas edificado con la palabra de Dios. Y yo no necesito saber qué problemas tienes. Yo no necesito saber cuáles son tus luchas. Yo no necesito saber cuáles son tus pecados, pero el Señor es suficiente, Él lo sabe. Y Él te tiene aquí. Él te tiene aquí. Esto no es para nadie, es para ti. Aquí, a ti, a todos. A mí, aquí. Indiferentemente cuál sea esa lucha, esa batalla, ese problema, esa aflicción que está tratando con nuestras almas, con nuestras mentes, con nuestros corazones. Yo no tengo que ser profeta para saber que pueden haber corazones rotos en este lugar. Pero lo que sí estoy seguro, amado hermano, amada hermana o visita que estás aquí, es que el evangelio es suficiente. Tú tienes que creer esa verdad. Si tu problema es económico, descansa, porque ya tú eres heredero del mayor tesoro que podemos tener y es Cristo. Si tu problema es relacional, descansa, porque tu Señor murió por ti para relacionarse contigo y esa relación es perfecta. Él no te va a defraudar, nunca te va a defraudar. Nunca, porque Él es fiel. ¿Cuál es tu problema? Y la solución va a ser exactamente la misma, el evangelio. Cuando pecamos, lo primero que viene a nuestra mente es la culpa y perdemos la identidad. Y si bien debemos arrepentirnos, no debemos quedarnos en la culpa. Cuando mis hijos pecan, debo disciplinarles. No los puedo dejar allí. Muchas veces pueden sufrir por su pecado y sufrir por la disciplina que les pueda dar por consecuencia de su propio pecado. Hermanos, pero no hay ningún pecado que pueda existir el cual quiten la identidad de hijo. Van a ser mis hijos siempre, independientemente del pecado de ellos. Ellos siempre serán mis hijos, pase lo que pase. Aun si yo decidiera quitarles el apellido porque no son dignos de tener mi apellido, porque yo soy mejor que ellos, aún así el ADN dice lo contrario. Tú eres el papá y más nadie. Hermano, lo que te quiero decir es que de la misma manera no hay nada, escucha bien, nada podrá separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús, independientemente de cuál sea ese pecado que hoy te está asediando. Nunca pierdas la identidad de ser hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios, recuérdatelo. Señor, estoy pecando, pero yo soy hijo tuyo. Porque Satanás lo primero que ataca es tu identidad. El enemigo ataca tu identidad. Y si tú estás en Cristo, tú tienes que confiar, Señor, yo he pecado, me arrepiento en polvo y ceniza, pero gracias, Señor, gracias a Cristo, porque yo nunca he dejado de ser tu hijo y aún tú sabes que yo iba a pecar. No hay mayor esperanza que eso. ¿Sabes por qué? Porque ya tú y yo fuimos absueltos en los cielos. Hubo un juicio, una sentencia, una resolución, y todo eso se dio a pesar de ti y de mí. Y el Señor nos ha librado de todo eso. Para que algún día tú y yo, amado hermano, amada hermana, algún día estemos delante de ese juez. El que vino como cordero, vendrá como juez por segunda vez, a juzgar al mundo. ¿Y sabes qué?
tú y yo vamos a pasar derecho. Bien o buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el reino de tu Señor. Y tú, amigo que estás aquí y no conoces de Cristo, tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe, amigo. Tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Una vez más, yo no tengo ni idea cuál es ese cántaro tuyo que está roto hoy. No juegues con tu alma. Tú no tienes ni idea, y tampoco yo, cuándo es el día de tu muerte. A pesar de que muchos canten que pronto llegará el día de mi muerte, ese que pronto dijo nunca supo cuándo era. Tú no tienes ni idea lo que te pasará en unos minutos. Pero si sigues así como Jerusalén, de la misma manera serás consumido o consumida por la ira de Dios eternamente y para siempre. Amigos, si estás en este lugar es porque el Señor te quería aquí, no en otro lado. Y la razón de esto es para que abras tus oídos y atiendas la palabra de Dios. Es una obra de misericordia a favor tuyo que puedas ser expuesto a su bendito consejo. Así que, amigo, yo te ruego que no dejes que se rompa el cántaro. No dejes que se rompa el cántaro. Porque cuando eso se rompe, va a causar mayor daño. Más bien estás a tiempo. Arrepiéntete de tus pecados y confía toda tu vida en Cristo. Pon tu esperanza únicamente en quien merece toda la gloria y abandona tu vida. Muere a ti, a tus deseos, a tus placeres. Muchas veces vemos algo bueno que es un mal deseo. Cuídate, amigo, de no estar deseando algo que Dios no quiere para ti. Cuídate de todas estas cosas. Tal vez no sabes cómo hacerlo, pero allí en tu lugar solo dile a Dios: Señor, yo no sé cómo hacer esto. No sé cómo abandonar esto. No sé cómo soltar, no sé cómo dejar esto. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Y mi esperanza es que hoy te vayas absuelto y no condenado. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.